Greetings, this is Dr. Timothy Emmerich, the Harvest Evangelistic Association. Una vez más, aquí para traer la palabra de Dios. Esta serie se va a llamar Fundación Cristiana, la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Si puede usted agarrar su Biblia, con mucho gusto vamos a estudiar la palabra. La razón que he escogido este tema es porque mayormente yo sé que hay mucha gente que están luchando en sus vidas en diferentes áreas y no entienden la necesidad y el poder de la palabra de Dios en sus vidas. He aconsejado cientos de personas por los años, los 49 años que tengo caminando con el Señor, y es obvio por las luchas que tienen, no saben las promesas de Dios ni aplicarlos a sus vidas. Es muy importante entender que hay dos partes para llevar un mensaje balanceado. Uno es el tema legal, lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, y el otro lado es la experiencia que el creyente debe tener en sus vidas. Si no estamos presentando la palabra de Dios en una manera balanceada, entonces lo que sucede es que en un lado tenemos personas que conocen el lado legal del Señor, pero sin el poder. Y el otro lado, si solamente están experimentando sin tener el balance del lado legal del Señor, entonces se crean fanáticos. Entonces el propósito es presentar algo balanceado, un estudio balanceado, para que nosotros podamos entender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Para comenzar, en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo fue el autor. La inspiración es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender que toda escritura es provechoso, inspirado por Dios, y es bueno para de entender que Dios es la autoridad final en nuestras vidas. Muchas personas dicen que tengo esto, lo que tengo esta experiencia, la otra experiencia, o tengo esta visión, o que son profetas, lo que sea, pero están contradiciendo la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender que cada cosa que nosotros vamos a evaluar en lo que está pasando en nuestras vidas, la regla es la palabra de Dios. Si no podemos encontrar las escrituras para apoyar esa situación en nuestras vidas, entonces no viene de Dios. Y eso es demasiado importante. Muchas personas sufren depresión, imbalance psicológico, emocional, y realmente no saben cómo salir de ese pozo en que están sus vidas, en ese problema grande en que están experimentando. Y otra vez tienen que entender lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús y lo que dice la palabra. Y una vez más, que la palabra de Dios no está interpretado privada, significa que tiene que ser confirmado en la palabra con varias escrituras para que uno pueda estar seguro que es la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro 1, 20 a 21, si quieren abrir sus Biblias, dice: porque la profecía no vino en el viejo tiempo por la autoridad del hombre, sino que los hombres santos de Dios hablaran como fueran movidos por el Espíritu Santo. Entonces, el primer base es entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es Dios hablando con nosotros por medio de Cristo, quien es la palabra. Y nosotros tenemos que entender que la palabra debe que tener el importante más grande en nuestras vidas si vamos a llevar una vida santa y poderosa en Cristo Jesús. Dios dice muchas veces en su palabra: hijo mío, atiende a mis palabras. Atiende mis palabras, da lugar a mis palabras, da lugar a lo que Él está diciendo. Da lugar a lo que Él está mandando a nosotros hacer. Porque otra vez es vida y sanación a nuestro cuerpo, ¿verdad? Para atender las palabras de Dios en Proverbios 4, 20 a 22. Entonces, por eso dice: hijo mío, atiende a mis palabras, abre sus oídos. Hay muchas cosas que están entrando en nuestras cabezas, muchas dudas,
muchas ideas, lo que estamos viendo en la televisión, en la red social y todas estas cosas. Y tenemos que entender que la manera que piensas es la manera que vas a hablar. Y la manera que vas a hablar es la manera que vas a creer, la manera que vas a vivir. Por eso es importante de dar primer lugar a la palabra de Dios para que puedas crecer en fe, en santidad, en las obras de Dios, en el amor de Dios. Da primer lugar a la palabra de Dios. No da primer lugar a las novelas, lo que dice la televisión, el radio, música, escucha música, están hablando puras groserías y gente siendo infiel y vendiendo drogas y diferentes cosas. Nosotros tenemos que entender, buscar las promesas de la palabra de Dios para tener una vida tranquila y larga. Ok. Jesús usó el Antiguo Testamento porque cuando Él estaba aquí en la tierra todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces Él habló muchas veces con los fariseos, con las personas en las sinagogas y también con el mismo Satanás. Y Él dijo aquí, Jesús les dijo, ¿no está escrito en tu ley? Vosotros seréis dioses, y lo llaman dioses a quienes vino a la palabra de Dios, y la escritura que no puede ser quebrantada, y de él a quien el Padre ha santificado y ha enviado al mundo. Blasfemas porque yo dije, yo soy hijo de Dios. Entonces otra vez estaba hablando con los fariseos en la sinagoga que él era la promesa en vida que Dios prometió en el Antiguo Testamento y vino a sus oídos, como la palabra viene muchas veces a gente hoy en día y lo quieren ignorar, lo quieren pretender que no es Dios hablando con uno, hace muchas excusas. Y yo no estoy hablando simplemente de personas que no conocen a Cristo, yo estoy hablando de las iglesias. Las iglesias muchas veces no dan la importancia a la palabra de Dios, da importancia a un montón de diferentes cosas religiosas, pero no predican la palabra de Dios. Y la mayormente que no predican la palabra de Dios es porque no estudian. Muchas veces he hablado con pastores y liderazgo en las iglesias y dicen que, bueno, no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para poner la palabra de Dios en sus vidas, ¿verdad? Simplemente están buscando para tener algo para los domingos o miércoles en una prédica. No, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios habla a nosotros, refleja nuestras vidas si estamos meditando, estudiando, escuchando lo que Dios dice, para que podamos llevar este mensaje de vida al pueblo y al mundo, no simplemente al pueblo, pero al mundo. La ley del Antiguo Testamento basaba en las profetas, ¿verdad? Y los 10 mandamientos o el Torah, ¿verdad? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Jesús usó las escrituras del Antiguo Testamento muchas veces. Él dijo en Mateo 4, 7 días, este es el área cuando se fue al desierto para confrontar el demonio. Y Jesús respondió y dijo, está escrito que el hombre no vivirá solamente del pan, sino de cada palabra que salga de la boca del Señor. Tenemos la bendición de tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo recibo anuncios y estamos apoyando esta organización que se llama Mártires para Cristo, donde hay gente, cristianos y pastores y líderes alrededor del mundo que están en países que es ilegal, ¿verdad? De tener una Biblia, ilegal para ser cristiano. Los matan y nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia o varias copias de la Biblia en nuestras casas. Y realmente pasamos a hacer otras cosas sin apreciar lo que nosotros tenemos. Jesús lo dijo también, escrito de nuevo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús dijo, hácete así, Satanás, porque está escrito, otra vez está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás, ¿verdad? Adorar al Señor, está escrito. Si Cristo mismo tuvo que usar la palabra de Dios para enfrentar el diablo, cuánto más nosotros que somos sus hijos tenemos que usar la palabra de Dios para enfrentar el mundo, para empujar o estar fuerte en la presencia del diablo, de la maldad. Vivimos en mucha maldad.
Y también nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para no caer en doctrina falsa, ser personas religiosas y sabemos gritar y brincar y hacer maromas, pero realmente no entendemos la importancia de la palabra de Dios, es pura emoción. No hay nada mal con emoción, otra vez. Tenemos que entender el lado legal del Señor, lo que Cristo hizo, lo que el Padre hizo en Cristo Jesús y el lado que el hombre debe que experimentar en su vida. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso. La primera tentación fue duda, ¿verdad? Y él respondió con las escrituras, la espada del Espíritu Santo es la palabra hablada por Dios en Efesios 6:17. Jesús citó a lo que Moisés dijo, veniendo de Dios a la gente en su tiempo. La palabra de Dios es eterna. Él estaba usando a Moisés como un ejemplo. Y dice también en Mateo 21, 31 y 32, pero tocar la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído, Cristo hablando aquí, leído que del Antiguo Testamento, lo que os fue hablado por Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Otra vez, Cristo usó la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, para corregir, para enseñar. Y cuánto más nosotros tenemos que hacer lo mismo. La vida de Jesús cumplió las Escrituras. Déjeme repetir eso. La vida de Jesús cumplió las Escrituras. 18 veces vas a encontrar en su nacimiento, vida, muerte y resurrección que Cristo cumpliendo una escritura. 18 veces. Y es muy importante entender eso porque la palabra de Dios es muy importante y Cristo mismo basó su existencia, su presencia, su poder, su autoridad, todo lo que él tenía, ¿verdad? Cuando aquí moraba en la tierra, basado sobre la palabra, el Antiguo Testamento. Ahora tenemos el Nuevo Testamento, ya no estamos debajo del pacto del Antiguo Testamento, somos nuevas criaturas. En el Antiguo Testamento tenían sus pecados perdonados, los apóstoles tenían sus pecados perdonados, pero nadie nació de nuevo hasta Cristo murió, se fue al infierno, resucitó y ascendió y fue en su ascensión al cielo. Y ahora está sentado a la mano diestra del Padre. Entonces, eso cuando nació, él dijo que era el primogénito de muchos hermanos. El primogénito, el que comenzó esta nueva raza en la tierra, Dios en nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios moraba sobre ciertas personas. Dios estaba en el lugar santísimo. Ahora Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Dios, no tenemos que ir a un lugar precioso, a un lugar especial para encontrar Dios. Dios está en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, Juan lo dijo, ¿no sabéis que eres el templo del Espíritu Santo? Dios vive en nosotros y donde nosotros vamos, ahí va el reino de Dios. Debemos que recibir la palabra de Dios por fe. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios habla está viva y activa, corta más agudamente que cualquier espada de dos filos, golpea a través del lugar donde el alma y el espíritu se encuentran y las intimidades más íntimas de ser de un hombre, expone los pensamientos, motivos mismos del corazón del hombre. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos viendo lo que Dios hecho por nosotros, lo Dios que ha hecho por la raza humana, y también la Biblia lee a nosotros, significa habla, el Espíritu Santo habla a nosotros y nos quiere corregir en la manera que nosotros estamos viviendo, hablando, etc. Es muy importante entender eso. Dice en 1 Tesalonicenses 2:13, y por eso estamos continuamente agradecidos de que cuando os oísteis predicar la palabra de Dios, la aceptasteis, no como un mero mensaje humano, sino como realmente es la palabra de Dios, un poder en la vida de los que creen. Ahí está el detalle.
Hay muchas personas que están escuchando la palabra de Dios, pero no ponen nada de fe. Entran en este oído y sale el otro. Salen unas escrituras, pero no están viviendo, no están practicando, no están hablando. La manera que piensas es la manera que vas a hablar. Y la manera que vas a hablar es la manera que vas a creer, la manera que vas a vivir. En segundo de Pedro 1, 3 y 4. Dice, Él, su propia acción nos ha dado todo lo que es necesario para vivir en esta vida verdaderamente buena y a permitirlos a conocer a aquel que nos ha llamado de Él a través de su propia bondad gloriosa. A través de Él, las promesas más grandes y preciosas de Dios han vuelto disponibles para Dios a los hombres, haciendo posible que ustedes escapan los deseos malos del mundo. Y nosotros tenemos que entender, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando Cristo. Estamos viendo sus promesas. Estamos tomando sus promesas para nosotros mismos y estamos poniendo esas promesas en acción. Demasiado importante, amados. Demasiado importante. No simplemente leer la Biblia como un libro de historia, pero es la palabra viva de Dios. Y Dios busca hombres y mujeres que van a poner su palabra en acción. Dios busca personas de fe que van a poner su palabra en acción. Quiero 8 efectos de la palabra de Dios. Número 1, produce fe. En Romanos 10, 17. ¿Ok? Produce el nuevo nacimiento. En Santiago 1:18 dice, por su propio deseo nos hizo propios hijos a través de la palabra de verdad, para que seamos, por él decirlo, los primeros ejemplares de la nueva creación. Entiende, cuando Cristo resucitó y sentó a la diestra del Padre, hizo otra vez, escribió su palabra en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento fue escrito sobre piedra. En el Nuevo Testamento está escrito sobre nuestros corazones, en nuestro espíritu. Somos nuevas criaturas, que nunca existió eso en el Antiguo Testamento. Hasta que Cristo, hasta los apóstoles estaban perdonados, pero no había ni una persona nacido nuevo hasta Cristo pagó el precio por nosotros. Cristo murió, se fue al infierno, pagó, resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna, porque somos nuevas criaturas, que nunca existió antes. Dice también la nutrición espiritual. Jesús respondió, la Escritura dice, el hombre no vivirá solo del pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Debes que estar muy agradecido con Dios que tiene su Biblia, su palabra. Debes que estar muy agradecidos de Dios que vivimos en un país donde podemos tener videos como esto. Los países comunistas y países donde que están persiguiendo los cristianos, ¿verdad? No tienen este lujo, no tienen esta bendición de que tenemos este modo de comunicación, este medio de comunicación. No pueden tener eso en sus países, lo matan, lo cortan sus cabezas. Ellos se sienten celos de tener una sola hoja de la Biblia y dan sus vidas en rescate y se mueren. Hay gente que están llevando Biblias y cosas a secreto al este de 20 países por los creyentes, y a veces la encuentran y lo matan. Por eso, más que hemos dado, ¿verdad? Más que Dios nos ha dado a nosotros, más responsables, más es la responsabilidad sobre nosotros de compartir, ir y predicar el Evangelio, ir y predicar la verdad, porque es la llave a la vida eterna en el futuro, y la llave a la vida de éxito aquí en la tierra. Así tan grande es la palabra de Dios. La iluminación da iluminación mental y sabiduría, dice en Salmos 119 y 1:30. La entrada de tus palabras da luz y da comprensión a luz simple. La palabra da luz y da comprensión a los simples. Da luz. Caminamos en un mundo muy oscuro, con muchas influencias tratando de atacar nosotros.
Y nosotros tenemos que entender de cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Cómo distinguir entre la luz y la oscuridad. Porque hay tres voces que hablan con nosotros. Quiero recomendar La batalla de la mente. Es la voz del Señor, la voz del diablo y nuestra propia voz cuando estamos tratando de averiguar. ¿Cómo vas a distinguir? Con la palabra de Dios. La palabra da luz, alumbra a nosotros, enseña a nosotros cuál es la voluntad de Dios, qué camino debes que tomar, cómo debes que actuar, cómo debes que hablar, cómo debes que vivir. Da luz a nosotros. Hay mucha gente que no quiere esta luz. Prefieren caminar en las tinieblas. Prefieren de caminar necios, rebeldes. Y no estoy hablando simplemente del mundo, yo estoy hablando de la iglesia. Hay mucha gente en la iglesia que viven como gatos y perros en sus matrimonios, tienen muchos problemas y no quieren oír nada diferente. Así soy, no voy a cambiar. Bueno, entonces está sufriendo. Y por eso sus hijos salen mal, se meten en drogas, se meten en pandillas, están en la calle día y noche. El esposo no llega. La familia está fracasada porque la palabra de Dios no es número uno. Dice, la palabra también da sanación en cada área de nuestras vidas. Abren por favor a Proverbios 4, 20 a 22. Le dije eso anteriormente, pero quiero leer esto otra vez. Hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, que no se apartan de tus ojos, mantiéndolos en medio de tu corazón, porque son vida para los que los encuentran y salud a todo carne. Dar atención, inclina su oído. En vez que escuchar música mundana, escucha unas alabanzas. Pone en YouTube, puedes encontrar la Biblia en audio y puedes poner eso y estar escuchando eso. Cuando estás caminando al trabajo, manejando el trabajo, puedes poner unos videos, otros videos favoritos que ustedes tienen para escuchar la palabra de fe. Entiende que lo que no es de fe es pecado. Y yo no estoy diciendo eso. Eso es lo que dice la palabra en Romanos 14. Lo que no es de fe es pecado. Entonces Dios está diciendo aquí, nosotros tenemos que entender que no dejen que apartan, manténlos en nuestros corazones, que tenemos que encontrarlos porque es vida y salud a todo nuestro cuerpo. Hay gente dañada muy mal, ¿verdad? Emocionalmente, psicológicamente. Y vienen conmigo, ¿y qué hago? Entonces yo digo, ¿qué dice la palabra de Dios sobre su situación? Oh, no sé. Bueno, eso es parte del problema. Que estás escuchando el vecino, que estás escuchando parientes, estás escuchando gente en el trabajo, pero nada estás considerando lo que dice el Señor. Dios dio su palabra para dar luz a los ciegos. Da luz los que necesitan. Lo tenemos que encontrar, buscar, meditar, hablar, actuar sobre la palabra. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. La palabra de Dios, que es Cristo, dejó su palabra porque cuando estamos viendo Cristo hablando, caminando sus obras, estamos viendo el Padre en acción. Estamos viendo el carácter del Padre. Cuando él dijo a Natán dijo, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo dijo, Natán, he estado contigo tanto tiempo que todavía no entiendes. El que has visto a mí, has visto al Padre. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre en la tierra. Cuando estamos viendo a Cristo en todas sus obras, ¿verdad? Estamos viendo la voluntad del Padre, el carácter del Padre. Otra vez. Para tener una vida victoriosa sobre Satanás, otra vez tenemos que usar la palabra, como Cristo mismo. La santificación posesional, mucha gente, cristianos, que no tienen victoria en sus vidas. Sus vidas están fracasadas, sus matrimonios están mal. O tienen una gran Biblia sobre las mesas para engañar gente que están viniendo, que son muy religiosos, ¿verdad? Pero si estás viendo sus vidas, están en pedazos. Y mucha gente me llaman y yo no estoy criticándolos, estoy tratando de motivarlos, de reordenar la manera que piensan y que hablan y que viven para que puedan tener matrimonios felices,
para que puedan tener hijos felices y unidos, para que la familia no se va a deshacer, para que puedan tener vida y vida en abundancia en esta vida. Esa es la importancia de la palabra. Y el que no da lugar a la palabra, ¿cómo piensas que vas a poder tener una vida victoriosa? No hay solución, no hay manera. Amados, no hay manera de tener una vida victoriosa si la palabra no es número uno. En poner y quitar, un video que yo tengo, poner y quitar, dice que en Colosenses 1, 2 y 13, porque nunca debemos que olvidar que Él nos rescató de las tinieblas. Cristo nos rescató de las tinieblas y nos restableció en su reino de su amado Hijo, es decir, el reino de la luz, porque es solo por su Hijo que hemos sido redimidos, comprados, redimidos, hemos tenido nuestros pecados perdonados. Cuando uno nace de nuevo, no simplemente otra vez, tus pecados fue perdonado, pero naciste de nuevo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que dice, Señor, perdóname, entra en mi corazón, eres salvo y sano y perdonado. Lo que no había en el Antiguo Testamento, lo que no había en el tiempo que Cristo estaba caminando en la tierra. Estaban perdonados, pero no había ni un hombre nueva creación. Cristo tuvo que morir, ir al infierno, resucitar y está sentado en su ascensión a la diestra del Padre. Ahora somos nuevas criaturas. Recuerda, cada cosa que no viene de Dios viene de Satanás. Cristo nos quitó del reino de Satanás y nos puso en su amado reino, en su reino de luz, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender eso. Y la única manera que vas a saber, mira, mucha gente dice, bueno, quizás Dios me está castigando, ¿verdad? Con una enfermedad. Esa es una mentira del diablo. Si nosotros somos malos y no queremos ver nuestros hijos con cáncer, con leucemia, con alta presión o diabetes, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no quiere eso para nosotros? Si nosotros somos malos y sabemos cómo dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos quiere bendecir? Dice en Hechos 10:38 que Cristo fue ungido del Espíritu Santo, haciendo bienes y sanando todos los que fueren oprimidos del diablo. Todos los que fueren oprimidos del diablo. Entonces, personas vienen conmigo y dicen, doctor, quiero que ores por mí. Yo sé que Dios me está disciplinando con esta enfermedad, pero quiero que Dios me puede sanar. Y le dije, ¿cómo Dios te va a castigar y Dios te va a sanar? Si esta enfermedad viene de Dios, entonces aguántate. Aguántate y descansa en esa enfermedad porque estás, según tu mente, viene de Dios. Entonces tengo que reeducar gente para pensar bien, para que pensar lo que dice la palabra de Dios. No vas a saber si no te metes en la palabra. Tenemos Instituto Bíblico por correspondencia, videos que estamos haciendo ahorita que te va a ayudar a educar, renovar tu mente. Recuerda, amados, cuando vienes a Cristo Jesús, la única cosa que somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un espíritu que vivimos en un cuerpo y la alma es nuestras emociones, la manera que pensamos, la manera que hablamos. Eso no nació de nuevo. Y el cuerpo poco a poquito está deshaciéndose. La única cosa que nació de nuevo es tu espíritu. Vas a estar eternamente con Dios. Los que no han entregado sus vidas a Cristo van a estar eternamente separados de Dios. Vamos a existir siempre con Dios o separados de Dios. Pero vamos a seguir viviendo, atormentados o gozando en el cielo con el Señor. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Entender que enseñanzas como poner y quitar, como tengo aquí, ¿verdad? En los videos, es ayudar a nosotros a entender que no estamos bajo del maligno, no estamos bajo del poder de Satanás, no estamos bajo del poder, ¿verdad? De enfermedades, de pecado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero la única manera que vas a saber eso es metiendo en la palabra.
En la santificación progresiva, en Romanos 16 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo gracia. Otra vez, los 10 mandamientos eran una sombra para enseñar la gente que eran pecadores, ¿verdad? Era algo para enseñar el pueblo de Dios que eran pecadores y que podían ser perdonados por Dios, pero no tenían poder de vivir una vida victoriosa porque no nacieron de nuevo. Nosotros no estamos así. Dios escribió su ley sobre nuestros corazones. Y no tenemos que ser dominados por el pecado. La santificación progresiva es poco a poco estás pensando mejor, según la palabra, estás hablando mejor, confesando la palabra y estás viviendo mejor, estás creyendo mejor. Es muy importante. Dice en la Efesios 5, 25 y 27, dice, pero recuerdan, esto significa que el esposo debe dar a su esposa el mismo tipo de amor que Cristo dio a la iglesia. Ahí está el clave. Si cada hombre podía amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, no había divorcio, no había problemas, no había rencores, resentimientos. Y dice aquí, cuando se sacrificó por ella, Cristo se entregó a sí mismo para hacerla santa, después de haberla limpiado a través del bautismo de su palabra, para que hacerla una iglesia totalmente gloriosa en sus ojos. Ella debe estar libre de manchas, arrugas o cualquier otra desfiguración, una iglesia santa y perfecta. Así, nosotros hombres, ¿verdad? Como cabezas de nuestro lugar, la autoridad espiritual que tenemos que estar sobre mi familia. El otro día estuve hablando con una familia que el hombre estaba totalmente no cumpliendo su misión en su familia. Ahí están peleando y que problemas económicas y trabajo y lo que sea. Y yo le dije a él, primeramente, usted no está cumpliendo la voluntad de Dios en su familia. Tú eres la cabeza espiritual. Debes que estar actuando como Cristo en la casa, amando a su esposa, hablándole como Cristo habla. Ámala como Cristo ama a nosotros. Ama a sus hijos. Muchas personas ponen atención, otras personas y sus vidas están fracasados. Tienen tiempo para miles de otras cosas. Pero el momento que uno dice, lee la palabra, escucha los videos, no tengo tiempo, pero tienes tiempo para ver fútbol, tienes tiempo para ver novelas, tienes tiempo para ver películas, tienes tiempo para ir a jugar, para comprar, para hacer un montón de cosas, pero no tienes tiempo para la palabra. Y están en ruina arruinados sus vidas, ¿ves? Y no quieren arrepentirse, no quieren decir, Señor, perdóname, yo voy a poner atención. Dios no te va a agarrar por la cabeza, por el pescuezo y decir, estudia mi palabra, lee mi palabra, confiesa en mi... Dios no va a hacer eso. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Y vas a saber y hacer lo que dice la palabra de Dios o no lo vas a hacer. Dijo Cristo, ¿por qué me amas, Señor, si no pones mi palabra en acción? Son simplemente oidores, pero sus labios, ¿verdad? En la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Y viven como diablos en la casa. Nadie los aguanta. Pero cómo gritan las iglesias, ¿verdad? Pero sus vidas tienen un pie en el reino de Dios y otro pie, ¿verdad? Con el reino de Satanás. Y dicen, no sé por qué mi vida está tan miserable. Pues porque no estás poniendo la palabra de Dios en acción en tus vidas. Dice en Santiago 1, 23 y 25, la palabra es un espejo espiritual a nosotros. La palabra de Dios es un espejo espiritual a nosotros. Cuando lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a estar hablando a ti, a mí, si estamos leyendo en fe, cómo debemos que vivir. Dice, han hecho entonces con impureza y cualquier otro malo que toca las vidas de los más, y humildemente aceptar el mensaje de Dios que ha sembrado en sus corazones y pueden salvar sus almas. Yo no te lo ruego, solo escucho el mensaje, pero ponelo en práctica. De lo contrario, simplemente está engañando a sí mismos. Cuando uno ve la palabra de Dios y no está poniendo en palabra de Dios, no hay persona que estás engañando a sí mismo.
Dios sabe cómo estás viviendo. Dios sabe que eres un oidor, pero no practicador de la palabra. Dios sabe que eres hipócrita. Dios sabe que no estás luchando para mejorar. Oh, quieres dinero, quieres casa, quieres esto, quieres eso. Pero buscar el reino de Dios primero y Él añadirá todo lo demás. Pero es buscar primeramente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios, no tu propio reino. No lo como tú piensas, sino como Dios. Recuerda, hijo mío, atiende a mis palabras, porque son vida y salud a tu cuerpo, a tu mente, a tu familia. Atiende su palabra, guárdala, búscala, estudia, meditar sobre eso, porque es vida y salud a tu cuerpo, a tu mente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, moralmente, en su familia. Dice, el hombre que simplemente oye y no hace nada al respecto es como un hombre que atrapa el reflejo de su propia cara en un espejo y se ve a sí mismo, es cierto, pero sigue con lo que estaba haciendo sin el más mínimo recuerdo lo que tipo de persona que vio en el espejo. Pero el hombre que mira en el espejo, perfecto la ley de Dios, la ley de libertad, ¿verdad? Y hace un hábito de hacerlo, no es el hombre que se ve y se olvida. Él pone esa ley en práctica, él gana la verdadera felicidad. Amados, una vez más, Dios dio su palabra para instruir nosotros de cómo tener una vida victoriosa aquí y vida eterna. Yo te prometo, en frente de Dios, si usted empieza a poner en orden tus prioridades, de poner la palabra de Dios primero, de leerlo, de meditar sobre eso, de hablarlo, de ponerlo en acción, de no ser oidores solamente, sino también hacedores, te juro que vas a tener una vida victoriosa. Va a tomar tiempo, no voy a decir que va a cambiar de noche al día, pero va a tomar tiempo y vas a encontrar en nuevas áreas la victoria de Dios en su vida. La palabra de Dios tiene que ser número uno, amados, y nada más. Si puedes poner la palabra de Dios número uno en su vida, vas a ver cambios drásticos en su vida. Ahora, ¿estás escuchando esto? Persona que no conoce a Cristo, quiero guiar a usted y hermano hermana en Cristo Jesús. Quizás el Espíritu Santo ha estado hablando con usted, ¿verdad? Sobre esto. Y quiero que puedas arrepentirse conmigo y entregar nuevamente su vida al Señor para que te perdona y que usted puede poner en acción lo que tú sabes lo que debes que hacer. Cierre sus ojos. Padre Santo, te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Gracias, Padre Santo, que tú siempre perdona y siempre nos limpias, Señor, de todo pecado. Si las personas que no te conozcan en este momento, que puedan arrepentirse y decir, Jesús, te entrego mi vida, entre mi corazón, Satanás, te rechazo. Y Señor, te acepto como Señor y Salvador. Amado hermano, hermana en Cristo Jesús, arrepiéntate. Pide perdón. Y busca al Señor. Pone su palabra en acción. Y vas a ver un cambio drástico en su vida, en su familia, en su iglesia. Ser obediente. Comparte la palabra. Confronta al diablo con la palabra. Tener siempre una respuesta para las personas que no conocen a Cristo Jesús en amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, este es el Dr. Timothy Emmerich. Gracias por tomar este tiempo. Tenemos un nuevo website. Es harvestevangelistic.association.com. Y si usted puede verlo, puede ver los ministerios, puede ver más de mi esposa y yo, los ministerios que tenemos, los estudios, los videos, el estudio bíblico que nosotros tenemos. Te invito a visitar nuestra página de web para que puedas conocer más del ministerio, más de nosotros. Es otra vez harvestevangelistic.association.com. harvestevangelistic.association.com. Que Dios te bendiga. Bye bye.